Esta mañana vimos que en Hechos capítulo 16 nos dimos cuenta que el apóstol Pablo, junto con Silas, fueron enviados como misioneros para ir a predicar el Evangelio a todas las ciudades que el Señor pusiera en su corazón, especialmente el Espíritu Santo que iba con ellos, acompañándoles en todo momento. Y el Espíritu Santo les guió para que fueran a Macedonia, y ellos, en este segundo viaje misionero, viajaron desde Troas directamente a Samotracia, que es una isla, y de la isla llegaron a Neápolis, y de Neápolis llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de Grecia. Macedonia, una parte de Grecia antigua. Así que fue la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio, Filipos. A propósito, como dije esta mañana, Filipo viene del nombre de Filipo II, macedonio, que conquistó esa ciudad. Y Filipo, es el padre de Alejandro Magno, aquel gran conquistador que conquistó todo el mundo conocido en aquel entonces, que a sus 39 años lloraba porque ya no le quedaba más mundo por conquistar. Pero así se llamaba esa ciudad, Filipo, en honor al padre de Alejandro Magno, que la había conquistado él mismo, Filipo II. Esta ciudad después fue, por supuesto, conquistada por Octavio y Marco Antonio, porque en un principio Octavio y Marco Antonio se juntaron para pelear contra aquellos que habían matado a César, y Brutus, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. El caso es que los persiguieron, y ahí en Filipo los vencieron, y ahí dejaron a soldados romanos, y esto fue una colonia romana. En esta colonia romana ya nos dice cosas que se implantaron, la ley romana, se implantó por supuesto las costumbres romanas, y de alguna manera tenía el comercio romano de todo, porque la vía, no me acuerdo cómo se llamaba, la vía que pasa por ahí. Sabéis que los romanos eran especialistas en hacer carreteras, y entonces pasaba por Filipo. De hecho, como decía esta mañana, todo eso preparó el camino para la obra del Señor, porque de ahí, de Filipo, después fue a Tesalónica. ¿Por qué? Porque la vía que pasaba por ahí seguía camino de Anfípolis y luego Apolonia y Tesalónica. Así nos dice en el 17.1. Entonces, por eso está él ahora ahí. Lo que ocurre es que cuando llega a Filipo, la costumbre o la idea que tenían es: nos juntamos con aquellos que tienen una idea, un pensamiento de un Dios monoteísta. Y los judíos fueron los primeros en ser monoteístas, un solo Dios. Por eso nosotros creemos en la Trinidad, un solo Dios en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que los tres son iguales en poder, son iguales en santidad, son iguales en toda su esencia, y sin embargo son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contrario a todas las religiones mundanas y todas las religiones paganas que tenían una idiosincrasia de dioses. Y, por ejemplo, la mitología griega tenía muchos dioses, y así hacían. Había un dios que se llamaba Pitón, y de ahí vienen que era una serpiente que protegía o cuidaba el oráculo de Delfos. Y eso tenía que ver con los griegos. Y en esta ciudad, pues, se habían adoptado cosas de los griegos, por supuesto, aunque estaba colonizada por los romanos. Tanto es así que Pablo va a orar
y parece que allí no habrían muchos judíos, porque siempre que habían 10 familias judías se juntaban, o sea, 10 cabezas de familia era el número establecido para juntarse y empezar una sinagoga. No lo habría, y entonces lo que hacían es que se acercaban o a un río o se acercaban al mar y hacían una reunión al aire libre. Y ahí se reunían a orar. Nos dice la palabra de Dios que Pablo, en el versículo 13, un día de reposo, y cuando dice día de reposo, el día de los judíos es el sábado, el día que ellos guardan. Salimos fuera a la puerta y entonces dice, en ese día de reposo, fueron al río donde solía hacerse la oración, y ahí se reunieron en la oración, y en ese tiempo de oración lo que hacían es que cogían las Escrituras, el Antiguo Testamento, y lo leían y lo exponían. Y Pablo, haciendo eso, pues explicó cómo el Antiguo Testamento señalaba a Jesucristo y señalaba como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, porque para deciros una de las cosas más importantes, cada judío cuando pecaba tenía que traer un cordero de 1 año sin mancha al sacerdote, y el sacerdote decía, este cordero muere en tu lugar porque la paga del pecado es muerte, y solamente la sangre nos redime o nos limpia de todo pecado. Así que por eso entendéis que cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo, ese fue el cumplimiento de todos los corderitos que murieron, porque ningún cordero en realidad podía pagar el pecado ni ser el sustituto, sino uno que fuera igual que tú y que yo, pero sin pecado, y ese fue Jesucristo. Y Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la razón por la que nos reunimos aquí, por Jesucristo, porque Él quita nuestro pecado, o quitó nuestro pecado, o llevó sobre sí mismo nuestro pecado. Así que Pablo expone esto, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tela que era tintada y era vendida solamente a la realeza. Parece ser que esta mujer pues podía muy bien tener una casa grande y podía muy bien tener un buen negocio, porque nos dice la palabra de Dios que tras recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tras recibir al Señor y tras ser bautizada ella y su familia, invitó a Pablo y a los misioneros que venían con él, calcula que eran 5, porque Timoteo también iba con él, y algunos ayudantes de cada uno de ellos, pues los invitó a quedarse en su casa, e incluso nos dice la palabra de Dios que les obligó, versículo 15 al final, y nos obligó a quedarnos. Les obligó a quedarse. No, quiero que os quedéis, es que quiero escuchar más, es que quiero teneros cerca para escuchar la palabra de Dios. Y así estuvieron allí. Otro día salieron a predicar la palabra de Dios Pablo y Silas, y hubo una mujer, dice la palabra de Dios, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La palabra adivinación es pitón, o sea, para los que habéis leído, pitonisa es una adivina. Esta mujer era una pitonisa, una mujer que tenía ese espíritu que un diablo, seguramente, un demonio, que la tenía poseída, y ella, por ese espíritu, adivinaba para sus amos. Era una esclava y sus amos la utilizaban para adivinar. Entonces, era utilizada para adivinar, y nos dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Seguramente hoy en día algunos dirían, rin, rin, y le llamarían y le dirían, ¿qué número de la lotería toca mañana? Que me lo voy a comprar. Y según parece, adivinaba. Pero ¿sabéis? Cuando vi a Pablo y a Silas, estos misioneros, adivinó quiénes eran ellos. Y nos dice la palabra de Dios, al verlos, dice versículo 16,
esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escucha, Marcos, siervos del Dios Altísimo. Qué sorprendente. ¿Y ella de quién es siervo? Sierva. Ella es sierva del Dios Bajísimo. Valga la redundancia, porque es el Dios de las profundidades oscuras. Ahí lo tienes. Dices, qué casualidad. Pues así es. La palabra Altísimo habla del Dios absoluto. No hay otro Dios. Todo lo demás son invenciones o son imitaciones, pero no son Dios verdadero. Que sepas que Dios nunca fue creado. Y todos estos ángeles que se rebelaron contra Dios y que luego fueron demonios, fueron creados por el Dios Altísimo. Así que ¿quién va a tener más poder que el Dios Altísimo? Sino que el Dios Altísimo, nada más. Todos los demás son inferiores. Así que quienes nos anuncian el camino de salvación. Vaya, mira que la palabra de Dios nos dice en Santiago que nosotros tenemos que tener en cuenta que aún los ángeles creen y tiemblan, pero creen en Dios, saben que Dios existe, saben que Dios es una realidad, pero no quieren entregar, ni someterse, ni obedecer a Dios, se rebelan a Dios. Posiblemente hay personas aquí que creen en Dios, pero te digo, tendrás que temblar, porque si no quieres obedecer, si no quieres entender y aceptar a Jesús como el Señor, le llamamos Señor y le llamamos Rey, pero ¿es verdaderamente el dueño de nuestra vida? ¿Es el Rey que toma las decisiones de nuestra vida? Por eso es importante. Aquí vemos a esta mujer que reconoce, o según por ese espíritu de iluminación, quiénes son realmente estas personas, pero no ha creído ni se ha entregado. Como decía esta mañana, y aquí nos quedamos más o menos esta mañana, como decía esta mañana, por un bien hecho muchas veces se recibe un mal. Y aquí tenemos a esta mujer que esto les lleva a ellos a una situación en que al liberar a esta mujer esclava de la esclavitud demoníaca en la que estaba, los dueños, los amos y la gente y los magistrados y todas las autoridades se vuelven contra Pablo y Silas. Y lo que hacen es que les desgarran la ropa, les maltratan y luego les pegan con varas, un manojo de varas en la espalda. Y nos dice la palabra de Dios, y les pegaron, les azotaron mucho, 23. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, haciendo un bien. ¿Cómo podemos vencer el mal? Y estas es muchas de las paradojas de la vida que el Señor Jesucristo enseña. ¿Cómo puedes vencer el mal? Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero si me han hecho mal. Y muchos de nosotros, cuando nos hacen mal, pensamos en venganza, pensamos en odiar, tenemos resentimiento y nos amargamos. Pero el Señor dice, no, esa no es la actitud. En realidad, lo que consigues hacer es agradar al diablo y a la otra persona darle la satisfacción de que ha conseguido lo que quería de ti. Amargarte la vida, arruinarte la existencia y hacer que tu mente y tu corazón no disfrutes de lo que de verdad Dios tiene para ti. Bueno, Pablo y Silas decidieron que Jesucristo era su Señor
y tenían que imitar a Jesucristo y querían hacerlo para agradar a Jesucristo. ¿Y quién sino como el sumo ejemplo para todos nosotros? Que Jesucristo, aun cuando le maldecían, cuando le odiaban, cuando le escupían y cuando incluso se burlaban, cuando le clavaban los clavos en las manos y en los pies, de sus labios salieron las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo, lo más natural es escupirles a ellos, es odiarles, es tratarles mal, es responderle con la misma moneda, es ojo por ojo y diente por diente. Pero no. Para poder vencer el mal, tienes que hacer el bien. Es la manera correcta de hacerlo. Así que, y lo ves, era encarcelados Pablo y Silas, y mira lo que hacen, versículo 25. Pero a medianoche, ahí encarcelados, puestos en el sitio más adentro, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo puedo imaginarme un preso ahí, he sido encerrado por robar y total por 4 gallinas, me ha tocado estar aquí, ¿será posible? Y estoy quejándome y de repente digo, mira, pero a mí no me han dado en la espalda como le han pegado una paliza a ese. Y a mí por lo menos no me han puesto en el calabozo más adentro, el más frío, el más húmedo, el que no tengo luz, el que estoy todo el día a oscuras. Por lo menos, y no me han puesto en el cepo como le han puesto él con los pies en alto y las manos así, y está ahí todo el día dolorido con la espalda. Por lo menos a mí no me han puesto así. ¿Qué? Si ellos son los que más se tenían que quejar. Están orando, están cantando, están alabando a Dios. Cristo vive en tu corazón, vive en tu vida. La respuesta será si Él toma las decisiones de tu vida, basado en la palabra de Dios, no en tu antojo ni en lo que a ti te parece bien, sino en lo que la Biblia dice, lo que Cristo hizo, como Cristo respondió, la actitud que Cristo tuvo ante las situaciones de tu vida y lo que Él nos manda en su palabra. ¿No nos dice que el amor debe ser la principal característica de nuestra vida? Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. No, yo te amo a ti, Dios, pero a mi prójimo no, que mi prójimo de vez en cuando me lo hace pasar fatal. Y a tu prójimo, ámale como a ti mismo. Señor, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Y el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy. Como yo os he amado, así amad a los demás. Señor, tú me amaste tanto que moriste en la cruz por mí. Pues así tienes que hacer. Señor, tú pides cosas que no estoy dispuesto a hacer. Y el Señor dice, sí, ya lo sé. Tú no puedes hacerlo, pero déjame a mí vivir en ti y yo podré hacerlo por ti. Yo viviré en ti tu vida. Yo haré que tú puedas agradar al Padre, porque solo uno pudo agradar a Dios. Y desde el cielo salió la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy agradado realmente. Y es el único que ha agradado a Dios. Tú y yo nunca podremos agradar a Dios en nuestra fuerza, en nuestra carne, en lo que podemos hacer, porque somos pecadores y somos inclinados al pecado y deseamos satisfacer la carne y deseamos hacer lo que nos da la gana. Somos pecadores. ¿Cómo puedo librarme del pecado? Pues esta situación es la que Dios propició o dejó que ocurriera para que un hombre que se encontraba verdaderamente encarcelado, verdaderamente encerrado en su corazón, en su mente, en la oscuridad del pecado, pudiera ser liberado. Y era el carcelero de Filipos. Ese carcelero de Filipos que encerró a todos más adentro, habiendo escuchado, y sabéis una cosa, muchas veces es así en nuestra vida, habiendo escuchado, habiendo oído, incluso orando por algunas personas, no están dispuestas a entregar sus vidas al Señor. ¿Cuántos hay que han escuchado cánticos? Hemos invitado a muchas personas cada vez que hemos tenido oportunidad de hacer una cantata y escuchan los cánticos que alaban al Señor. Pero salen por esas puertas y siguen viviendo sus vidas sin tener en cuenta a Cristo. Algunos hemos orado por ellos y oramos por ellos. Y
pedimos a Dios por ellos, pero ellos siguen viviendo sus vidas y aunque sus conciencias les hablen o les digan, pero no les escuchan, e incluso apagan los oídos de su conciencia para no oír. Así fue que este carcelero escuchó cómo oraban Pablo y Silas, oyó cómo cantaban Pablo y Silas, pero nada más. ¿Y qué ocurrió? Hasta que no llegó esa convicción de pecado. Y tienes que darte cuenta que mientras tú no llegues a darte cuenta de esa convicción de pecado, de esa convicción que tuvo el carcelero, dice la palabra de Dios que Dios hizo que se despertara. Y así es el pecador, duerme, dice el versículo 27. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero. Y es lo que necesitas hacer tú y yo. Despierta de tu sueño, tú que duermes. Dice, cuando el carcelero despertó, se dio cuenta de su gran tragedia, de su terrible condición. ¿Te das cuenta? Así también ocurre con el hombre y la mujer pecadora, quien duerme espiritualmente, ignorando al dormir su terrible estado. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos a una se desviaron. Son inútiles delante de los ojos de Dios. Nadie puede obedecer la ley de Dios y agradar a Dios. Cada uno de los 10 mandamientos, en más de una ocasión nos hemos encontrado violándolo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ninguna imagen. No la adorarás. No la venerarás para nada. Y nos hemos visto más de una vez metidos en la religión, adorando imágenes, mirando estampitas, inclinándonos ante estatuas. Pero continúa diciendo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces en enfados nombramos el nombre de Dios? Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Una y otra vez. Y este hombre carcelero se da cuenta al despertar y dice, ¡oh! Soy pecador, estoy perdido. La ley romana, y esta fue exactamente físicamente la situación del carcelero, establecía que el carcelero respondía con lo mismo que perdía. Si perdía una vida, si se escapaba un preso por su descuido, él tenía que pagar con su vida. La ley de Dios establece que el pecador que pecare, ese morirá. La paga del pecado es muerte. Y el Evangelio, en primera instancia, tiene un mensaje de mostrarnos nuestra condición. El Evangelio te dice, eres pecador. Y cuando te das cuenta de esa condición, entonces te despiertas y dices, estoy perdido entonces. ¿Qué voy a hacer con mi vida? El carcelero fue sacudido por un terremoto. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Estoy perdido. No vale la pena vivir el juicio, la humillación y lo que me va a tocar, mejor matarme yo mismo. Y en esa situación se encontraba, dándose cuenta de la realidad. Y así también debe ser sacudido por la predicación del Evangelio cada uno de todos nosotros. Por la locura de la predicación, por la locura de la cruz, tú debes ser sacudido. Tú mereces estar en la cruz en la que Cristo murió. Y eso sería un pago leve de lo que tú y yo deberíamos pagar. Porque millones de veces deberíamos morir. Y lo que es peor, cada pecado ofende al Dios eterno y tengo una eternidad que pagarle por mi pecado. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a escapar de esta situación? El apóstol Pablo, en una carta que escribe a otra iglesia que está cerca, a Éfeso, les dice en el capítulo 5, versículo 14, porque
por cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, pecador, tú que duermes, pensando que por dormir tu pecado va a ser menos, es igual. No hagas nunca como la avestruz, que ante el pecado, ante la situación, ante la realidad, esconde la cabeza bajo el agujero. No, eso no evita que el ladrón viene, el león viene, si la situación viene a tu vida. Así que, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que está sin Cristo está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Como muertos, ¿cómo puedo tener vida? Necesito resucitar de mi muerte, necesito levantarme de mi muerte. ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy en día muchas personas duermen plácidamente, como el carcelero de Filipos, y ellos, como dije antes, nunca despertarán, ni aunque oremos por ellos, ni aunque oigan cánticos, como hacemos aquí en la iglesia. Pero hay una cosa que es una gran realidad. Pero cuando venga el terremoto de la verdad a sus vidas, entonces, ese terremoto que remueve realmente los cimientos de su seguridad humana. Algunos piensan, yo tengo dinero, yo tengo casa, yo tengo estabilidad, no me tengo que preocupar, yo tengo salud. Deja que Dios diga, basta ya. Y entonces toda esa seguridad será inseguridad. Toda esa estabilidad será inestabilidad. Toda esa confianza será desconfianza. ¿En quién voy a confiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces despertarán cuando escuchen el Evangelio para ver su terrible situación y su terrible condición. Al abrir los ojos el carcelero supo que le esperaba la pena de muerte. El terremoto, las puertas están abiertas, los presos se han escapado, la pena de muerte me viene encima. Y por ello intentó atentar contra su vida. Pero de igual manera el Evangelio abrirá los ojos del hombre pecador, poniéndose de frente ante su condición eterna. Una eternidad por delante y estoy perdido. Que no tengo estabilidad. Pero afortunadamente la historia no termina aquí. La historia del carcelero continúa. Y tiene mucho que enseñarnos a ti y a mí. Ahora vamos a ver, hemos visto su condición, ahora vamos a ver su conversión. Y es muy importante. Si no hay, y esto es importante, si no hay conversión, no hay cambio de vida, y si no hay cambio de vida, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el carcelero escuchó una noticia esperanzadora. Nos dice en el versículo número 28 que cuando él estaba a punto de matarse, él miró, supongo que sacó un poco la cabeza por la puerta de lo que ya quedaba de puerta, porque el terremoto había movido las paredes y los quiciales que se sujetaban, las bisagras que se sujetaban a las paredes, las bisagras de las puertas que se sujetaban a las paredes se habían removido y habían caído. De tal manera que las mismas cadenas que sujetaban a los presos habían caído porque estaban sujetas a las paredes y ese terremoto había dejado desencadenados a todos. Entonces se encontraban libres. Y en esa situación dice la palabra de Dios que cuando estaba a punto de matarse porque creía que todos los presos habían huido, Pablo, y supongo que tenía una voz única y una voz que de verdad demostraba que confiaba en el único Dios verdadero, él dice, clamando a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí. A ver. Pablo y Silas, buenas personas que los encerré en la cárcel después de darle una paliza porque los vi que ni blasfemaban ni hablaban mal. Pero todos los demás presos, sí, todos estamos aquí, en la cárcel. El primer milagro fue el terremoto que Dios sacudió. Pero el segundo milagro fue un terremoto en el corazón de cada preso. Que todos se quedaron ahí, no se escapó ninguno. Abre la puerta de cualquier cárcel hoy en día y a ver cuántos quedan ahí. Y más si pueden llegar hasta la parte de fuera. Pues se abrieron todas las puertas, dice, de esta cárcel. Dice la palabra de Dios que entonces, pidiendo luz, o sea que me imagino que cogió esa antorcha, esa luz, pidiendo luz, a ver, dame luz, entra adentro y mira, no lo puedo creer. Vosotros estáis aquí, lo mismo que vosotros, no lo puedo creer. Vosotros estáis aquí aguantándome a mí. Vosotros estáis aquí y no os habéis ido, estando las puertas abiertas para iros. Gracias a Dios. Y él dice la palabra de Dios, que se precipitó adentro y temblando, digo, esto es algo que no es obra humana, esto es obra sobrehumana. Y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y yo lo puedo ver, mirando los ojos de Pablo y Silas, de rodillas delante de ellos. Y dice, y Pablo y Silas no querían ser adorados en ningún momento, pero él en esta situación se encuentra diciendo, dame el mensaje que necesito. Y entonces dice la palabra de Dios que sacándoles fuera, les dijo, y esta es la pregunta de su vida, la pregunta más importante que seguro que hizo el carcelero de Filipos en toda su vida, y es la pregunta más importante que cada uno de nosotros debería de hacerse. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Lo primero es el respeto con que reconoce que Dios está obrando a través de Pablo y de Silas. Y les dice a esos que siendo presos, ahora reconoce que son hombres respetables. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Viendo mi condición, estoy perdido, merezco la muerte. Y viendo esta situación sobrehumana, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ¿sabéis? No contestó como la mayoría de las religiones hoy contestarían. Hazte católico, ves a misa todos los días, no da mucho dinero, obra de tal manera, haz obras, haz penitencia, haz una... ¿Cómo se llama lo que se hace a Santiago? Sí, todas esas cosas. Le dijo algo que a mí de verdad me impresiona y es muy importante tener en cuenta. Pablo le trajo esperanza cuando le anunció la verdad, porque el mismo evangelio que te condena, el mismo evangelio de Jesucristo te condona. Y eso quiere decir que te perdona. Condonar es perdonar. Condonar una deuda es perdonar. Pues el mismo evangelio que te condena y te dice eres pecador y estás perdido y tu destino es el infierno, el mismo te dice, pero si crees, y esta es la respuesta de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Aquí está condonada la deuda del carcelero. Ahora creo en el Señor Jesucristo, entrego mi vida al Señor Jesucristo, y mi pecado, y mi deuda, y mi condenación eterna, ahora caen en las manos y en la vida del Señor Jesucristo, y Él condona mi deuda. ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has reconocido? Primero, ¿has hecho la pregunta? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Te lo has preguntado en tu mente, en tu corazón, en tu vida? Porque necesitas ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti,
que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, puesto que estamos perdidos, mas tenga vida eterna. No solo no me pierdo, sino que tengo la bendición de tener vida eterna. Porque estoy perdido, pero en Jesucristo me libro de la condenación, me libra Él de la condenación, y no solamente me perdona y me limpia, sino que me da la bendición de la vida eterna. ¿Cómo puede ser? Ahora, creyendo en el Evangelio de Jesucristo, puedo ser libre. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora el carcelero, después de despertarse y después de ser sacudidos los cimientos de su vida, ahora pide luz y recibe la luz de Jesucristo. Ahora es sacado de las tinieblas del pecado y de la muerte y del infierno, y recibe la luz, pero no una luz cualquiera, no una luz ni siquiera del sol, por muy potente que sea, la luz más maravillosa y más eterna que nunca haya existido, la luz de Jesucristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz que necesita nuestro corazón. Cristo es la luz que necesita nuestra alma. Así que Él fue salvado y limpiado. La respuesta que recibió el carcelero fue debida a dos cosas. La primera es que despertó de su terrible realidad y se dio cuenta de su condición. Y tú necesitas darte cuenta de tu condición, de la realidad de tu vida. Y en segundo lugar, se dio cuenta que las consecuencias de su realidad eran perdición eterna, estaba sin salvación, estaba perdido y no podía hacer nada él mismo. Pero me encanta la respuesta del apóstol Pablo y me encanta la respuesta del Señor Jesucristo, porque esto fue inspirado por el Señor Jesucristo para nosotros, que le da una respuesta que es sencilla, directa y posible para el carcelero. Porque muchas veces hay religiones que piden cosas imposibles. Hay religiones que piden que si ofrendas toda tu vida, que si ayudas toda tu vida, que si haces en ti, pero no fallan. Pero aquí hay una cosa que lo que te pide es posible, porque Cristo lo hizo todo. Es imposible para ti vivir una vida sin pecado. Pero si tú crees y confías y entregas tu vida a aquel que vivió toda su vida sin pecado y que vino para pagar la deuda de tu pecado y que murió en la cruz en tu lugar, entonces Él paga la deuda de tu pecado y Él satisface al Dios 3 veces santo, santo, santo. Y entonces Él ahora te dice: ahora yo vivo en ti la vida que le agrada al Padre. Y solo así podremos agradar a Dios y ser salvos de nuestro pecado. Si algo tenía que hacer el carcelero para ser salvo, era creer en Jesucristo. Este creer no es pensar en Jesucristo. No es ni siquiera solamente llevar el nombre de cristiano. Este creer no es ni siquiera, y todas esas cosas son buenas, venir a la iglesia. No es ni siquiera tan importante como leer toda la Biblia. Este creer es entregarle toda tu vida a Cristo. Solo Cristo salva. Y cuando le entregas toda tu vida a Cristo, Él es el Señor, el dueño. Y escucha, si tú quieres cambio, requiere compromiso. Desde ese día eres su esclavo. Esclavo de Cristo, no esclavo de una iglesia, no esclavo de un pastor, no esclavo de un sacerdote, esclavo de Cristo.
Desde ese día eres esclavo de Cristo. Y esto es la realidad del Evangelio, porque muchas veces, muchos dicen que levanten las manos todos los que no quieren ir al infierno. A ver quién no levanta la mano. ¿Todos queréis ir al infierno? Claro que no. ¿Quién levante la mano? Todo el que quiera ir al cielo. Y todos quieren ir al cielo, claro, el día que me toque, que prefiero el cielo antes que el infierno. Pero darle la vida a Cristo. Mientras tanto quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y Dios dice, no, tú vivirás para mí y yo viviré en ti. Y estas son las palabras del apóstol Pablo. Este Pablo que enseñó al carcelero de Filipo a entregar su vida al Señor, le predicó el Evangelio, que se resume para Pablo en estas palabras: para mí el vivir es Cristo. Esa es la realidad. Por lo tanto, lo que dice Cristo es una realidad para mí. Y dice la palabra de Dios que este carcelero, en este mismo momento, dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, y ya empieza el testimonio. El mismo día en que cree en Jesucristo, su vida es para Cristo. Y Cristo es el objetivo de su vida, la razón de su vida. Y todo lo que se come y se bebe tiene que ver con Jesucristo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Aquí viene, tras la conversión, el bautismo. No el bautismo, y ya veremos cuando me convierto. Siempre el bautismo vino exactamente después de la conversión. No hay ni un solo bautismo de ningún niño, de ningún bebé en la palabra de Dios. Es una invención de la Iglesia Católica. Nunca ha existido en la Biblia y en la palabra de Dios el bautismo de un bebé. No se ha bautizado ningún bebé. No lo verás en todas las escrituras. Biblia católica, Biblia protestante o Biblia normal, como la que tenemos nosotros, Reina Valera, dos monjes españoles que tradujeron del hebreo y del griego la palabra de Dios para nosotros, no aparece un solo bautismo de un bebé, porque el bautismo siempre viene tras la conversión. Y dice la palabra de Dios que les enseñaron las escrituras, las comprendieron, las aceptaron, creyeron en el Señor Jesucristo y después pidieron bautismo. Así, en ese orden. Un niño, un bebé, no puede hacer que comprenda las escrituras, que comprenda la obra del Señor Jesucristo y que entonces él tome la decisión de bautizarse. Por eso creemos que cada uno que tiene uso de razón y entiende debe entregar su vida al Señor y después pedirle al Señor y pedir a la Iglesia que le bautice. Que le bautice, como dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo se hace por inmersión. El Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, donde había muchas aguas, para poder sumergirlo en el agua y poder sacarlo. El bautismo simboliza, primero, muerte con Cristo, sumergido en el agua, sepultado con Cristo, ahí en el agua, y luego resucitado con Cristo. Es lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí, allí en la cruz. Así que muerte, sepultura y resurrección se simboliza en el bautismo. Tenemos un bautisterio donde tiene suficiente, o cuando se llena, tiene suficiente agua para poder sumergir en el agua a la persona. Y según Romanos, la enseñanza también del Evangelio de Jesucristo, una persona que se bautiza muere con Cristo, es sepultada con Cristo y resucitada con Cristo, y eso se simboliza con el bautismo. El bautismo físico no salva a nadie. La salvación es el día que tú entregas al Señor Jesucristo tu alma y tu corazón. Por eso es muy importante que tú entregues tu vida primero al Señor y luego recibas el bautismo. La segunda ordenanza que el Señor nos da es la cena del Señor. Todas estas cosas haréis en memoria de mí.
el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y el fruto de la vid que simboliza la sangre de Cristo, la obra del Señor Jesucristo que hizo por ti y por mí. Y todos aquellos que participan de la cena del Señor son los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y por el bautismo andan en obediencia y entonces tienen comunión con los hermanos y con el Señor. Ahí está resumido el Evangelio, resumido por supuesto, el Evangelio de lo que es un alma que se reconoce su condición, que se da cuenta que está perdido y necesita la conversión y que cuando cree en el Señor Jesucristo es hecho una nueva criatura y ahora quiere agradar al Señor y quiere tener comunión con el Señor, por eso le obedece y se bautiza y luego participa de la comunión con los hermanos, participando en la cena del Señor. Así nos enseña la palabra de Dios. Y así, sencilla y llanamente, esto era entendible, comprendible y aceptable para el carcelero, y así lo hizo el carcelero. Nos dice la palabra de Dios, y él tomándoles en aquella misma hora les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a casa les puso la mesa. Ahora vamos a comer todos juntos, a tener comunión. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Qué bendición tan grande! El capítulo termina en el versículo número 40 con ese final feliz de la victoria de Cristo en la vida de todas estas personas en Filipo. Nos dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Recuerda que Lidia también había creído y había invitado a Pablo y a Silas a quedarse en su casa. Entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí empezó la primera iglesia. Nos dicen los historiadores que en la casa de Lidia, que era una casa grande, donde se habían quedado los misioneros, empezó la primera iglesia y fue el primer lugar de reunión en Filipo. Filipo, la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio, y a través de ella se fue impulsado el Evangelio a toda Europa y de toda Europa a todo el mundo. Así que si tú has escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo, es gracias a que la obra de Dios se hizo a través de estos hombres fieles que predicaron la palabra de Dios. ¿Quieres recibir al Señor como tu Salvador? ¿Te has preguntado, José, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta será sencilla y directa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y con tu testimonio, tu casa también. Porque Dios va a obrar a través del cambio que va a hacer en tu vida. Qué bendición tan grande para todos aquellos que han creído y confiado en el Señor. Vamos al Señor en oración. Oremos.